de la teología de la prosperidad, hay una enseñanza en la Escritura que no debemos obviar, sino que debemos entender sobre cuál es el papel de nuestros diezmos y nuestras ofrendas para con Dios. Podemos pensar que cuando pasamos los alfolís, las bolsas para recabar la ofrenda y los diezmos, pudiéramos pensar cuando metemos nuestra mano al bolsillo, en la cartera, las damas, todos los caballeros, los jóvenes, pudiéramos pensar de que eso que estoy dando es para contribuir para pagar la luz, es para contribuir para que reparen el aire acondicionado, es para contribuir para que paguen los salarios de los empleados. No, hermano, usted no está dando para eso. Cuando se recoge la ofrenda, es un acto de adoración. Es un acto de adoración a Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo les dijo hablando de los filipenses? Abundaron en riquezas de generosidad y desde su profunda pobreza. ¿Por qué? Porque se dieron primeramente al Señor. Es decir, que ellos entregaron eso que le enviaron a Pablo al Señor. Esa fue una ofrenda que primero pasó por un acto de adoración a Dios. Y ese acto de adoración a Dios, Dios lo envió a Pablo y a todo el equipo misionero para sufragar los gastos del reino de Dios. Pero no fue directamente a Pablo. Primero, dice ella, se entregaron primeramente a Dios. De manera que nuestros diezmos y ofrendas son un acto de adoración a Dios. Y ese acto debe llevar unas condiciones especiales para que constituyan una ofrenda a Dios y no se conviertan en una colaboración para sufragar los gastos de la iglesia. De eso se encarga Dios, porque el Señor proveerá. Ahora sí, vamos allí. Hoy ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Hablamos de Filipenses, recuerdan ustedes, ¿no? Dios está buscando socios inversionistas para su reino y ha pensado en ¿quiénes? En usted y en mí. Dios está buscando socios inversionistas, dijimos en aquella oportunidad. Y planteamos tres verdades que están allí. Uno, que es para allanar necesidades. Pablo dice, cuando estuve en Tesalónica, ustedes como iglesia enviaron una y otra vez para mis necesidades. Pero ese envío primero pasó como una adoración a Dios. En segundo lugar, dijimos que toda inversión recibe ganancias. Y es lo que Pablo dice cuando él les dice a los filipenses, les dice, no busco dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Es decir, que cuando yo invierto en Dios, convierto a Dios en mi socio, invierto en su reino, en el reino de Él, no el mío, en el de Él, no en el del pastor, es en el reino de Dios, es a Dios primero, entonces dice Él, Dios me retribuye eso. Por eso dice, abunden en vuestra cuenta. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál cuenta? La que Jesús dijo. No hagáis tesoros en la tierra, en lo cual hay polilla y hay políticos y hay banqueros corruptos. Haced tesoros, ¿dónde? En el cielo. Allí está el tesoro que Dios mismo va a guardar. Que abunden en nuestra cuenta. Y Dios dirá, cuando estemos en Él, va a darnos a cada uno un estado de cuenta. Toma, aquí está tu estado de cuenta. De tu inversión en el reino. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, hemos dejado todo por servirte. Hemos dejado padre, madre, casa, redes, barcos, todo. Y Jesús le dice a Pedro, toda esa inversión que hiciste, dice él, todo el que deja padre o madre, recibirá en este mundo más de lo que invirtió y en el mundo futuro la vida eterna. Es decir, ¿hay retorno de inversión? Sí. En Dios tenemos esa verdad. Y dijimos que en tercer lugar, que esa es una inversión que refleja la confianza en Dios. Porque si yo ando en la vida confiando en mi cuenta bancaria, en mi despensa llena, completa de harina pan, de frijoles, de todo eso, yo confío en lo que tengo para andar como creyente, entonces no, mi confianza en Dios está basada en que estoy asegurado. Pero si yo le doy a Dios y de repente puedo quedar con carencia, alguna carencia en algún área, ¿qué es lo que dice Pablo? En ese acto de confiar en Dios
y no de confiar en lo que tengo y me asegura humanamente, terrenalmente. Pablo le dice en ese mismo texto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es. Luego nosotros avanzamos y hablamos de lo que hizo el pueblo de Israel cuando retornó a Babilonia. Y vimos el domingo pasado Esdras, no, el antepasado, porque el pasado hablamos de esa mujer madre, pero guerrida y que se pone los pantalones todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero hablamos también de que cuando vino el cautiverio, regresaron del cautiverio babilónico, cuando Dios le dice a Ciro, rey de Persia: deja ir, que mi pueblo vaya a construirme casa en Jerusalén. Y fue el pueblo, se le permitió al pueblo ir. Ese pueblo llegó a Jerusalén en 3 avanzadas. Una primera de Zorobabel, el hijo de Salatiel, y comenzó a construir el templo y el altar. Y después llegó Nehemías en otra avanzada y comenzó a construir los muros que rodeaban a Jerusalén, las murallas. Eran ciudades amuralladas para protección. Y después llegó otra avanzada y llegó Esdras, que se constituyó en el maestro espiritual del pueblo y que le enseñaba al pueblo la ley. Y esos 3 hombres Dios los usó. Y en el libro de Esdras y de Nehemías está esta historia. Les invito a que la lean. Pero hay algo importante que nos quedó de esa enseñanza. Era que toda construcción requiere de recursos. Toda construcción requiere de recursos. El rey les había dado muchos recursos, pero les dijo el rey a todos los judíos: y cada uno según pueda contribuya para esta gran obra de construirle la casa al Señor. De manera que esto transita todo el libro de Esdras y conseguimos 2 expresiones en ese libro de Esdras. Uno era que se hacían ofrendas voluntarias, no eran ofrendas forzadas. No era que la gente se le estaba diciendo: mira, te toca tanto, te toca tanto, te toca tanto. Sino que dice reiteradamente el libro de Esdras: y eran ofrendas voluntarias. Y lo otro que expresa el libro de Esdras es que todos estaban reconstruyendo el templo, las murallas, toda la ciudad. Dice: y trabajaban como un solo hombre. Estas 2 enseñanzas de Filipenses y de la reconstrucción de Jerusalén, cuando regresaron del cautiverio, nos enseñan a nosotros que de acá se han ido muchas personas y quedamos mermados en nuestra capacidad de liderazgo, de poner gente a trabajar, pero también nuestras ofrendas han sido impactadas. Y nos vamos a poner a llorar en lo absoluto, porque nosotros confiamos en un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo que me dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad, y yo soy el que voy a proveer. Y Él ha provisto, porque Dios ha sido bueno y se ha mantenido fiel a sus promesas. Ahora sí, hoy vamos a retomar qué significado tiene las ofrendas. ¿Por qué recogemos ofrendas? ¿Por qué debemos hacerlo? Allí tenemos en pantalla precisamente cómo es tu ofrenda. En el capítulo 1 y 2 se nos menciona, del Génesis, se nos menciona al Dios que creó todas las cosas y que creó también al hombre y a la mujer. Y que al final de esa gran obra, de ese gran trabajo, dice Dios, dice la Escritura: y vio Dios que era bueno en gran manera. Mi obra me quedó perfecta. Yo me imagino al Señor viendo su creación. Y dice: vio Dios que era bueno en gran manera. Inmediatamente, eso fue el capítulo 2, 1 y 2. Pero Dios no creó una máquina, no creó una inteligencia artificial. No, Dios creó una inteligencia real. Creó al hombre con cosas de Él, que Él compartió con el hombre. Él compartió su capacidad de raciocinio, su razón, su capacidad de pensar. Dios compartió con el hombre su capacidad de decidir, la capacidad de tener voluntad humana. Dios creó al hombre con la capacidad de decirle: no te quiero en mi vida. Le dio una libertad para decidir. Dios le dio al hombre una capacidad de ser moral, igual que él, porque Dios es un ser moral,
capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo puedo diferenciar, lo puedo identificar. Dios nos dio esa capacidad para saber distinguir lo bueno de lo malo. Dios nos dio una capacidad para comunicarnos, para entender un lenguaje, un idioma, y para también poder expresarnos en un idioma. Por eso Adán con Dios se tomaban ese té todas las tardes, porque había esa capacidad de comunicarse entre dos seres que Dios compartió con su criatura algunas cosas de Él, que son esencia de Dios. Y viene la pregunta: ¿cómo es nuestros diezmos y ofrendas? Porque en el capítulo 3 de Génesis, eso que vio Dios que era bueno en gran manera, en el capítulo 3 vino la gran tragedia humana. Sucumbió el hombre en aquella rebelión que hizo contra Dios, desacatando las instrucciones que Dios le dio, y dijo: yo quiero vivir mi propio camino. Cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, Dios sabe que cuando coman de esto, cuando vayan en contra de la instrucción que Dios les ha dado, serán como él. La avaricia y la codicia llegaron al corazón del ser humano y sucumbió el hombre. Y vino lo que conocemos como la caída del hombre, la ruina moral, física y espiritual del ser humano. Y por eso, cuando antes Dios estaba tomándose un té por las tardes con Adán y con Eva, de lo mejor, en una armonía perfecta, espiritual, de dos seres santos, en el capítulo 3 vino entonces, y Adán, después que se había rebelado contra Dios, se ocultó en unos arbustos, y Dios le llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Es hora del té. Y por allá estás. ¿Qué haces por allí escondido? Y Adán por primera vez le dijo: tuve miedo y me escondí. Por primera vez Adán tuvo miedo de Dios. Esa fue la gran tragedia, la caída del ser humano. Y por supuesto ese capítulo 3 es la caída. Pero, hermanos, inmediatamente Dios sale a la solución, porque la gran obra de Dios no la iba a dejar en manos de Satanás. Él la iba a redimir, la iba a rescatar. Inmediatamente en Génesis 3:15, Él dice a la serpiente: tú le herirás, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Tú le vas a herir a la simiente de la mujer, la vas a herir en el calcañar. Y esa herida fue la cruz. Pero dice: pero la simiente de la mujer te va a herir mortalmente en la cabeza. Y eso también pasó en la cruz. Y en la cruz, esa era la primera vez que se anunciaba el Evangelio. La buena noticia de que íbamos a ser rescatados de nuestra propia miseria, de nuestras propias culpas e irresponsabilidades. En Génesis 3:15, Dios adelanta la venida del Mesías, que es la simiente de la mujer. Y la cruz está plasmada en Génesis 3:15. En Génesis 4, que es lo que tenemos hoy, y había necesidad de hacer este preámbulo, este preludio, vamos a hablar también de la ofrenda. ¿Cómo esta ofrenda, verdad? ¿Cómo esta ofrenda? ¿Como la de Caín o la de él? Y la pregunta que nos hacemos: ¿para qué nos creó Dios? La filosofía tiene como objetivo fundamental es darle una explicación a la existencia humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el universo está allí? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y son preguntas filosóficas que el hombre, desde su finitud y condición terrenal, se hace. Pero Dios en la Escritura nos las ha respondido desde hace miles de años. Y nos ha contado toda la historia. Dios nos creó, como decía el canto, que Dios nos creó para su gloria. Dios no creó una máquina, Dios creó un ser que voluntariamente pudiera decirle: te alabo y te bendigo, te adoro, te amo y quiero servirte, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Dios nos creó para su gloria. Y eso debe estar en nosotros, que Dios creó algo especial, puso en nosotros algo de Él,
cuando nos creó a su imagen y semejanza. Esa palabra, esa expresión, esa frase, tiene un significado muy profundo. Dios se replicó en nosotros, en raciocinio, en voluntad, en discernimiento, en moralidad, en inteligencia. En esas cosas Dios se hizo uno de, como Dios puso en nosotros parte de lo de Él. No nos hizo igual a Él, puso en nosotros parte de lo de Él. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, mi pensamiento, antes de que yo lo tenga en mi mente, yo no lo puedo hacer. Él es omnipresente, puede estar en todo lugar, yo no lo puedo hacer. Dios compartió conmigo algo de Él y nos hizo para ser adorados, para adorarle a Él. Dios creó una criatura para que esa criatura pudiera contemplar la majestad de Él como creador, pudiera contemplarle extasiadamente, contemplar su grandeza, lo grande que es Dios, contemplar una montaña, contemplar los astros, contemplar la luna y decir: el que creó esto es grande en verdad, es mi Dios, y adorarlo. Por eso dice el texto bíblico que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Él se manifestó a Adán, a Eva, precisamente era para que le adorasen, pero también para que le exaltasen, para que pusiesen su nombre en relieve sobre todas las cosas. Exaltar significa poner por encima de a algo o a alguien, por encima de nosotros. Está Dios, muy por encima de nosotros. Y Dios quería que nosotros pudiéramos ver eso y pudiéramos adorarle, contemplar, como cuando dice el autor de Hebreos, que Cristo, cuando murió y resucitó, fue puesto a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad de Dios contrasta con la finitud nuestra, con nuestra condición terrena, humana, que se diferencia sustancialmente en que Él es el Dios creador, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y que nosotros somos los chiquitos, aunque a veces queremos hacer lo que sea lo contrario, que Dios es el chiquito, a quien mandamos, y que Él nos obedezca, y nosotros somos el Dios grande. Dios nos creó para exaltarle, Dios nos creó para obedecerlo, Dios nos creó para eso. Por eso Él le dijo a Adán: de todo lo que hay en el huerto podrás comer, pero del fruto del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él dijo: obedéceme, pero voluntariamente. Dios le dio al hombre la capacidad de escoger, del libre albedrío. Tú puedes hacer esto, yo te digo que no lo hagas, vas a vivir eternamente conmigo, porque el día que hagas esto y tienes la libertad para hacerlo, ese día ciertamente morirás. Y nosotros escogimos esto, y ciertamente la muerte y las enfermedades vinieron a nuestra existencia humana, pero Dios me dio el chance para yo obedecerle. Y también Dios creó al hombre para honrarle a Él, para que nuestra vida, nuestra conducta le honren, le den la honra, le den el olor, le cantemos, le honremos, le glorifiquemos, le adoremos. Para establecer, Dios quería que voluntariamente, y Dios no es un Dios ególatra, no, Dios es un Dios de amor, de gracia, que quiere convivir bien, con gracia, con aquel ser que había creado. Con eso en nuestra mente, viene entonces otra. Y dice allí: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Eso decía el canto que cantó el INEI. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Miren bien cómo, qué hermoso, ¿no? Contemplar a Dios en su hermosura y adorarlo por eso. La criatura ahí, ¿qué es lo que dice también? Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Que su gloria sea reconocida por el corazón de la criatura, que se postra y se arrodilla. Como dice el Salmo 95, venid, adoremos, postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La criatura postrada, arrodillada, reconociendo la grandeza y la majestad de Dios,
para darle alabanza, gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos. Y es lo que vemos en el Apocalipsis, de toda lengua y nación postrada, arrodillada delante de Dios, para voluntariamente, con un corazón agradecido, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando el rey David quería construirle casa al Señor, Dios le dijo: no vas a ser tú. Tienes muchas guerras en tu vida. Tu hijo más bien, un hombre sabio, va a ser un hombre sabio, él me va a construir la casa. Sin embargo, David entusiastamente comenzó a recabar ofrendas para la construcción del templo de Jerusalén, porque ellos habían vivido toda la vida como nómadas en un tabernáculo, una tienda. Y él dijo, y entonces él viene, y no lo voy a leer porque es muy largo, pero les invito a leerlo. Bueno, son 4 versículos nada más. Yo voy a leerlo porque está demasiado bueno. En Primera de Crónicas 29:10, ahí lo tenemos. Asimismo se alegró mucho el rey David, se alegró, alegría, y bendijo a Jehová, te bendigo, Señor, delante de toda la congregación, todo Israel reunido, y ahí estaba el rey. Y dijo, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Esta es una exclamación de adoración, de alabanza al Señor. Tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De dónde vienen las riquezas? De Dios. ¿De dónde viene el sustento? De Dios. ¿De dónde viene? De Dios, dice él. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y en dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. La criatura reconociendo la grandeza de Dios y la finitud nuestra, lo pequeño nuestro. David era el gran estadista, el gran guerrero de Israel, respetado por todos los pueblos, admirado por todas las naciones. Y en ese instante, ese gran rey estaba chiquitico ante la majestad gloriosa del rey, que verdaderamente es el rey. Ábranse las puertas y entrará el rey de gloria. Y dice, ahora pues, Dios nuestro, te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente ofrendas voluntarias? ¿Quiénes somos nosotros para ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos nosotros? Dice él, y esto es lo que está en rojo, pues todo es tuyo, nada es nuestro. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Solo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Solo somos administradores de nuestra familia, de nuestros bienes, de nuestros negocios, de nuestro trabajo. Solo somos administradores. Entonces, mis amados hermanos, las ofrendas y los diezmos, porque llegó el momento en Génesis 4, donde aparecen en escena ya no papá y mamá, sino que aparecen los hijos. Y esos hijos, por primera vez aparece un acto de ofrenda. Y uno dice, pero Adán y Eva no hay casos ahí de que ellos hubiesen hecho ofrendas, sino Caín y Abel, donde ambos trajeron unas ofrendas. Y entonces, ¿cómo se entienden las ofrendas en esa relación con Dios? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un acto de adoración a Dios. Estoy seguro que Adán y Eva le contaron a sus hijos, Dios al principio nos hizo perfectos. Por nuestra negligencia, insensatez, rebeldía, orgullo y soberbia,
nos alejamos de Dios y fuimos expulsados del Edén. Pero Dios sigue siendo Dios. Témanle a ese Dios a quien nosotros desacatamos y desobedecimos, porque Él sigue siendo bueno. Y esa enseñanza llegó al corazón de aquellos dos muchachos. Y aquellos dos muchachos decidieron hacer ofrendas a ese Dios de sus padres. Era un acto de adoración. La ofrenda. Por eso, la ofrenda no es para apagar la luz. La ofrenda no es para que reparemos los aires o compremos micrófonos. Las ofrendas son para adorar a Dios. Cuando nosotros colocamos en el alfolí nuestro aporte, es un acto de adoración a Dios. El otro día alguien me dijo: pastor, ¿por qué cuando se recogen las ofrendas para ganar tiempo, por qué no se van dando los anuncios? Y le dije: no, ese tiempo de las ofrendas es un acto de adoración de la criatura como el Creador. ¿Cómo vamos a interrumpir ese acto, esa comunión de la criatura con Dios? Cuando usted coloque su ofrenda o su diezmo en el alfolí, que vaya eso acompañado de una oración a Dios en sus pensamientos. Y dígale a Dios: Dios, tú eres mi Dios. De lo recibido de tu mano te doy. Es un acto de adoración. Eso muestra también el señorío de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el Señor de todo, como decía David, si Dios es dueño de todo, lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y por lo tanto, como administrador y con mi ofrenda, yo estoy reconociendo que el Señor es el Señor de mi vida, de mis bienes, de mi familia, de mis bienes materiales, de mi dinero. Él es el Señor. De manera que cuando yo doy una ofrenda a Dios, le adoro y reconozco el señorío de Dios en mi vida. Pero también refleja la confianza en Dios. Así como los filipenses se despojaron de lo que tenía, Pablo dice, dieron conforme a sus fuerzas, es decir, conforme a lo que podían, pero ellos no se conformaron por eso. Y él dice, pero fueron más allá de sus fuerzas, porque primeramente se entregaron al Señor. De manera que eso muestra confianza en Dios. Y se aplica entonces una vez más lo que Pablo les escribió a los filipenses en ese texto, cuando dice precisamente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. No me perturbe en lo absoluto no tener para comer, porque creo en un Dios que me sustenta, me suple conforme a su gloria eterna, a sus riquezas en gloria. Es un acto de obediencia y bendición. Cuando nosotros le ofrendamos al Señor, cuando le damos los diezmos al Señor, estamos precisamente disfrutando. Una hermana me decía de acá, está aquí presente y ella sabe que voy a hablar de ella. Ella me dice, cuando uno no ofrenda, se pierde la bendición de ofrendar. Ofrendar no es algo para entristecerse, es algo para bendecirse, para que Dios me bendiga. Perder esa bendición. Por eso el apóstol, cuando le escribe a los Corintios, le dice, Dios ama al dador alegre. Porque cuando se hace la ofrenda y la entrega de los diezmos con alegría, es una bendición que siento en el alma, en mi espíritu, porque me estoy desprendiendo de algo para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y Él va a bendecir mi vida, porque cuando yo le doy ofrenda a Él, estoy diciendo, yo dependo de ti, yo te adoro a ti, yo lo que tengo es tuyo. Y eso me lleva a mí a ser bendecido. Mis amados hermanos, en este texto de Génesis 4, se nos plantean dos historias. La historia de Caín y la historia de Abel. Antes de ellos no hay una historia de ofrendas. Y la ofrenda, como ya dijimos, es un acto de adoración,
Es un acto de reconocer el señorío de Dios sobre mi vida. Es un acto de obediencia. Es un acto para exaltar el nombre de Dios. La ofrenda no es para pagar la electricidad, hermanos. No es para pagarle el sueldo al pastor. No es para mantener este edificio. La ofrenda es para adorar a Dios. Dígame. La ofrenda es para adorar a Dios. La ofrenda es para reconocer el señorío de Dios sobre mi vida. Bueno, vamos a ver cómo fue la ofrenda de Caín. Él trajo una ofrenda a Dios. En el versículo 2, capítulo 4, capítulo 3. Dice el 2, después que dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Le trajo una ofrenda. ¿De dónde? Del fruto de la tierra, porque él era agricultor, él trabajaba con la tierra. Pero fíjense que ahí no nos dice mayor cosa de la ofrenda de Caín. Y no vamos a especular nosotros basado en ese texto. ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? No, fue mala, eso fue mezquina, mira. Ahí no nos dice, en ese texto no nos dice, solamente se nos dice allí. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, trajo una ofrenda a Dios. Trajo una ofrenda a Dios. Lo que quiero en esta mañana es comparar las dos actitudes, la de Caín y la de Abel, según su ofrenda. Su ofrenda, según ese versículo 3, no podríamos catalogarla. Mira, trajo una ofrenda a Dios. Pero cuando llegamos al versículo 5, Dios conoce mi corazón, el corazón de todos nosotros, y conocía el corazón de Caín. La ofrenda de Caín era de la tierra. Su ofrenda no fue especial ante Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Si él trajo una ofrenda. Yo no puedo ver corazones, puedo ver solo los rostros de las personas. Pero Dios tiene rayos X y ve mi corazón. Y sabe la actitud que hay en mi corazón cuando yo ofrendo. Vamos a ver por qué decimos que no fue especial ante Dios. El versículo 5 dice, pero miró con agrado, Dios miró con agrado, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado. Pero es que Dios sí es injusto. Ya vamos a hablar de Abel, pero él miró bien la ofrenda de Abel. Pero la de Caín no la miró. Dios qué injusto es, ¿verdad? No es equitativo, los dos trajeron ofrenda. Y dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. No me gusta. Y podríamos pensar que Dios es injusto. Sin embargo, vamos a pensar, a ver. Dice, no miró con agrado la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando Dios no vio con agrado, él seguramente tuvo algo visible de Dios, que a Dios no le agradó su ofrenda. Y él dijo, a la de aquel sí, pero a mí no. Yo también te traje. Y Dios le pregunta, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te pones con ese reconcomio? ¿Por qué te pones a protestar? Su ofrenda no fue especial en opinión de Dios. Ahora, Dios tenía la posibilidad de ver el corazón de Caín. Sí. Yo puedo traer aquí ofrenda. Y Gilbertico también puede traer una ofrenda aquí. Y ustedes pueden conocer lo que hay en mi corazón con mi ofrenda. ¿No? Y la de Gilbertico tampoco. Pero Dios sí ve. Dios sí lo va a ver. Y Dios estaba viendo lo que había en el corazón. ¿Cuál era la intención de Caín? ¿Cuál era su actitud? ¿Con qué actitud traía la ofrenda? A Dios no le importa tanto la ofrenda en sí misma. A Dios le importa la intención de nuestro corazón. De eso es que se trata con Dios.
Dios quiere mi corazón porque Él es dueño de todo. Pero Él quiere ser dueño de mi corazón voluntariamente. Su ofrenda no mostró la grandeza de Dios. Recordemos lo que dijimos: para qué fuimos creados: para la gloria de Dios, para la adoración, para exaltarle, para bendecirle, para obedecerle, para reconocer el señorío de Dios, para reconocer su grandeza y mi pequeñez. La ofrenda debe contener eso. Pero la ofrenda de Caín no llevaba eso, y Dios lo sabía. Él fue como, y el versículo 7 nos lo confirma. Dice: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, como efectivamente no lo hice, el pecado está a la puerta. Y fue efectivo. Si bien hicieres, ¿cuál es el problema? Serás exaltado. Pero si no procediste bien, con un corazón generoso, voluntario, dadivoso para con Dios, de un buen adorador delante de Dios, dice: el pecado está en la esquina. El pecado está en la puerta de tu vida, porque estás procediendo con un corazón que no está dispuesto a adorarme y a exaltarme, sino con un corazón que está dispuesto a salir del paso con una ofrenda. Y no sabes, Caín, que yo puedo ver tu corazón. Su ofrenda mostró su corazón. Su ofrenda no mostró la grandeza de Dios, y Dios lo sabía. Y Él le dijo: si bien hiciereis, si tu ofrenda viniera con un corazón contrito y humillado, serás enaltecido. Pero viniste con un corazón enaltecido, ¿qué quieres que yo haga? Viniste a mí con un corazón enaltecido. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y Él dice: si bien hicieres, serás enaltecido. Pero no viniste humillado, no viniste con un corazón contrito, viniste con un corazón lleno de soberbia. Y Él dice: lamento tener que decirte, Caín, que el pecado en tu vida está a la vuelta de la esquina. Y efectivamente, eso pasó. Cuando nosotros vemos entonces a ver la ofrenda de Abel, y vemos allí que trajo una ofrenda a Dios igualito que Caín, presentó una ofrenda a Dios, pero hubo una diferencia. La diferencia la conseguimos en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué tremendo presentó Abel lo mejor de sí. Buscó entre sus ovejas los primogénitos, los escogió. Aquí están 4 primogénitos. Y escogió el más gordo que había para presentarlo delante de Jehová, Dios creador. Esa selección, esa preparación de la ofrenda, de presentarle lo mejor a Dios, refleja la condición de su corazón. Un corazón contrito y humillado, postrado y arrodillado para adorar a Dios. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Eso lo practicó Abel mucho antes de que ese versículo se construyera en la mente del salmista. Él se postró y se arrodilló porque buscó: este es lo mejor que tengo para ofrecerlo a Jehová. ¿Recuerdan ustedes cuando María, Marta y Lázaro, que ya lo mencioné? María buscó lo mejor que tenía en su armario, un perfume de nardo puro de 300 denarios. Esto es lo mejor. Tal vez yo lo pudiera usar para la mejor ocasión que yo pueda tener, pero el maestro es digno de mi adoración. Y agarró lo mejor que ella tenía y ¡guau!, en un acto de adoración lo vertió sobre Jesús. Presentó lo mejor a Abel. Lo mejor que yo tengo, Señor, para ofrecértelo a ti, porque tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra. Los cielos cuentan tu gloria. ¿No la voy a contar yo?
Si los astros cuentan tu gloria, no la voy a contar yo, que soy lo mejor de la creación del Señor, porque me hiciste conforme a tu imagen y semejanza. No voy a darle yo mayor gloria que los astros a Jehová, con lo que Jehová me tiene, como dice David, de lo recibido de tu mano te damos. Reconoció la grandeza de Dios. Reconoció el señorío de Dios sobre él. Él dijo, esto no es mío, es de Jehová. Yo voy a buscar lo mejor de él. Reconoció que Dios, la voluntad de Dios estaba sobre él. Que primero era la voluntad de Dios y primero la voluntad mía. Y por lo tanto, cuando yo al Señor le ofrezco lo mejor de mí, y esto no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de esfuerzo, de dedicación al reino de Dios. Que cuando Dios me necesite en algún lugar, para alguna tarea, para alguna labor, dentro de su reino, decirle, Señor, buscar lo mejor dentro de mis ovejas, dentro de mi tiempo, aquí estoy para ti, Señor. Porque Dios es digno de adoración, con mi dinero, con mi esfuerzo y con mi tiempo. Y también experimentó la bendición de obedecer a Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Abel? ¿Estaba triste? La más bonita, la más gordita. ¿Cómo yo se la voy a dar a Dios? Estaba así. Estaba contento. Porque dije, le ofrecí a Dios, a mi Dios, lo mejor de mí. Mientras que Caín salió del paso con una ofrenda. Pero él no sabía que Dios conoció su corazón. Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia. Ofrendar al Señor es una gran bendición a Dios. Es una gran bendición para nosotros. Amados hermanos, después de ver estas dos actitudes, una actitud de adoración, de obediencia, de reconocer el señorío de Dios, solo queremos que respondas con esta pregunta. ¿Cómo son mis diezmos y ofrendas a Dios? No queremos, hermanos, que tú colabores para pagar la electricidad, o los aires, o los salones, o pagar los salarios, o comprar los micrófonos, tantas cosas que hacen falta en el reino de Dios. Que tu ofrenda sea un encuentro tuyo con tu Creador, con nuestro Dios, y que Él se lleve toda la gloria. Y que lo que cantamos allí, de adorarle, de cantarle, de exaltarle, de bendecirle, de aclamarle, de adorarle, vaya reflejado en ese acto de adoración, y repliquemos la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Dios les bendiga, amados hermanos. Y sigamos adelante en el Señor.